Estás desperdiciando los años más importantes de tu vida y ni siquiera te das cuenta. Mientras miras este video, miles de personas de tu edad están cometiendo los mismos errores fatales que Napoleon Hill identificó hace casi un siglo. Errores que transforman a hombres brillantes en fracasos mediocres. Errores que te hacen despertar a los 50 años preguntándote dónde quedaron tu juventud, tus sueños, tu potencial. La diferencia entre quien prospera y quien solo sobrevive no está en el talento, la suerte o las circunstancias. Está en evitar 7 trampas mortales que atrapan al 95% de las personas entre los 30 y 40 años. Napoleon Hill pasó 25 años estudiando a los más ricos del mundo y descubrió que todos ellos dominaron una ciencia específica, la ciencia de evitar estos errores. Hoy, vas a aprender exactamente cuáles son estos errores y cómo los hombres más poderosos de la historia los transformaron en trampolines para el éxito. Si quieres que tus próximos 10 años sean diferentes de los últimos 10, tienes que prestar atención a cada palabra que voy a decir, porque al final de este video tendrás el mapa que separa a los ganadores de los perdedores. Si estás preparado para esta revelación, deja en los comentarios la palabra prosperidad y presta atención a los próximos minutos. Conoces a esta persona. Quizás seas tú mismo, aquella que tiene 1000 ideas brillantes, que planea obsesivamente, que investiga todo hasta el último detalle, pero nunca actúa. Napoleon Hill llamó a esto parálisis del análisis y la identificó como el asesino número 1 de los sueños masculinos entre los 30 y 40 años. Andrew Carnegie tenía solo 12 años cuando emigró a América. A los 30, podría haber pasado décadas analizando el mercado del acero, estudiando a sus competidores, planeando estrategias perfectas. En su lugar, actuó con información suficiente y ajustó el curso sobre la marcha. La acción es el antídoto fundamental para la desesperación, solía decir. Thomas Edison no esperó a tener la bombilla perfecta antes de empezar. Probó más de 1000 filamentos diferentes, ajustando en cada intento, mientras otros inventores se quedaban atrapados en el laboratorio teorizando. Edison estaba en el mercado aprendiendo de los errores reales. Tienes que entender una verdad brutal. No existe el momento perfecto. No existe información suficiente. No existe un plan a prueba de fallos. Los hombres que transformaron el mundo entre los 30 y 40 años aprendieron que el 80% de información con el 100% de acción supera al 100% de información con el 0% de acción. Cada día que pospones tu decisión, otro hombre de tu edad está construyendo exactamente lo que tú solo estás planeando. El tiempo no espera por planes perfectos. Recompensa la acción imperfecta que se ajusta durante el recorrido. Pero existe algo aún más peligroso que la parálisis del análisis. Un error que destruye más potencial masculino que cualquier crisis económica o revolución tecnológica. Y la mayoría de los hombres ni siquiera se da cuenta de que está cometiendo este error hasta que es demasiado tarde. La zona de confort es una asesina silenciosa. No mata de una vez. Asfixia lentamente, día tras día, hasta que despiertas a los 45 años, dándote cuenta de que te has convertido en un extraño para tus propios sueños. Y lo peor es que se disfraza de sabiduría, de madurez, de realismo. Henry Ford trabajó como mecánico durante años, ganando un salario decente, viviendo una vida segura. A los 30 años, podría haber continuado así para siempre. Pero él entendió una verdad que pocos hombres comprenden. La seguridad es la mayor inseguridad de todas, porque mientras tú estás seguro, el mundo está cambiando y tus habilidades se están volviendo obsoletas. Ford dejó su empleo estable para perseguir una idea descabellada, poner al mundo sobre ruedas. Sus amigos lo llamaron locura. Su familia cuestionó su cordura. Pero él sabía que entre la seguridad de la mediocridad y el riesgo de la grandeza, solo una opción ofrece la verdadera seguridad: dominar el riesgo. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres de éxito que estudió tenían una característica en común. Abrazaban la incomodidad como un maestro, no como un enemigo.
entendieron que el crecimiento y el confort no pueden coexistir en el mismo espacio. Tienes que hacer una elección brutal. O creces o te pudres. No hay término medio. Cada día que eliges lo conocido en lugar de lo necesario, estás eligiendo la muerte lenta de tus sueños. Tus 30 y 40 años no son para jugar a lo seguro, son para jugar a ganar. La pregunta que tienes que hacerte cada mañana es: ¿estoy creciendo o me estoy pudriendo? Si no estás incómodo, vas en la dirección equivocada. Porque del otro lado del miedo está todo lo que siempre quisiste. Pero hay un error aún más sutil, aún más devastador. Un error que probablemente estás cometiendo ahora mismo, pensando que estás siendo productivo. Un error que transforma a hombres inteligentes en esclavos de su propia mente. Crees que estás siendo productivo. Respondes correos electrónicos mientras participas en reuniones. Piensas en nuevos proyectos mientras trabajas en los actuales. Consumes contenido constantemente, siempre aprendiendo, siempre actualizándote. Te sientes ocupado, importante, eficiente. Pero Napoleon Hill te diría una verdad dolorosa. Estás practicando el arte de la mediocridad disfrazada de productividad. John D. Rockefeller tenía un principio inflexible, una cosa a la vez, con intensidad total. Mientras otros empresarios intentaban expandirse a múltiples mercados simultáneamente, Rockefeller dominó el petróleo con enfoque láser. Él entendía que dispersar energía es diluir poder. Andrew Carnegie descubrió esto de la manera más difícil. Al principio de su carrera, intentó invertir en ferrocarriles, puentes, petróleo y acero al mismo tiempo. Casi se arruina. Solo cuando concentró toda su energía en el acero, se convirtió en el hombre más rico de América. Pon todos los huevos en una cesta y vigila esa cesta muy bien, dijo. Tu mente no fue hecha para la multitarea, fue hecha para la maestría. Cuando intentas hacer de todo, no haces nada extraordinario. Cuando eliges una cosa y aplicas toda tu energía mental en ella, no solo la dominas, te vuelves indomable en ella. Los hombres que transforman sus vidas entre los 30 y 40 años entienden que la profundidad supera la amplitud, que la intensidad supera la velocidad, que el enfoque es el amplificador de todas las otras habilidades. Tienes que matar tus distracciones antes de que maten tus sueños. Tienes que elegir tu campo de batalla y conquistar territorio por territorio. No intentar guerrear en todos los frentes al mismo tiempo. La pregunta no es, ¿qué más puedo hacer? La pregunta es, ¿qué puedo dejar de hacer para volverme imparable en lo que realmente importa? Porque del otro lado de la simplicidad radical está la complejidad del éxito. Pero hay un error que es aún más devastador. Un error que cometes todos los días sin darte cuenta. Un error que está, literalmente, programando tu fracaso mientras duermes. Y la mayoría de los hombres ni siquiera sabe que esto existe. Cada día, desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te duermes, estás alimentando tu mente. Y Napoleon Hill descubrió algo revolucionario. Tu mente funciona exactamente como tu cuerpo. Lo que alimentas determina tu fuerza, tu resistencia, tu capacidad de lucha. La diferencia es que la mayoría de los hombres cuida más lo que come que lo que piensa. Comienzas el día revisando noticias negativas. Consumes quejas en el tráfico. Participas en conversaciones sobre lo difícil que es todo. Miras programas que glorifican el drama. Sigues a personas que viven lamentándose. Y después te preguntas por qué te sientes sin energía, sin motivación, sin esperanza. Charles Schwab, uno de los hombres más ricos de la era de Carnegie, tenía una regla estricta. Antes de las 10 de la mañana, no consumía ninguna información externa. Pasaba las primeras horas del día alimentando su mente con objetivos, visiones, posibilidades. Solo después de programar su subconsciente para el éxito, se permitía interactuar con el mundo externo. Napoleon Hill llamó a esto autosugestión. Descubrió que cada emoción, cada actitud, cada decisión comienza con un pensamiento. Y cada pensamiento es una semilla que siembras en el suelo de tu mente subconsciente. La pregunta es, ¿qué tipo de jardín estás cultivando?
Thomas Edison tenía el hábito de empezar cada día escribiendo sus metas como si ya hubieran sido alcanzadas. Alimentaba su mente con imágenes de éxito antes incluso de tomar café. Por eso, cuando los problemas aparecían durante el día, su mente ya estaba programada para ver soluciones, no obstáculos. No puedes esperar construir una vida extraordinaria con una dieta mental mediocre. No puedes esperar pensar como un ganador si alimentas tu mente como un perdedor. Cada palabra que escuchas, cada imagen que ves, cada conversación que tienes está moldeando al hombre en el que te estás convirtiendo. A partir de ahora, tienes que convertirte en un guardián feroz de lo que entra en tu mente. Tienes que filtrar la información como un inversor filtra las oportunidades. Solo lo que agrega valor pasa, porque tu mente es tu activo más valioso. Y no puedes dejarla en manos de cualquiera. Pero hay un error que es aún más peligroso, porque es completamente invisible. Un error que cometes sin darte cuenta y que está saboteando secretamente todos tus esfuerzos. Un error que transforma a hombres capaces en rehenes de sus propias limitaciones. Existe una diferencia fundamental entre hechos y limitaciones. Los hechos son datos objetivos. Las limitaciones son interpretaciones subjetivas sobre esos datos. Y Napoleon Hill descubrió que la mayoría de los hombres confunde las limitaciones temporales con prisiones permanentes. Miran dónde están y asumen que es donde siempre estarán. Cuando Barnes llegó a la oficina de Edison pidiendo trabajar con él, no tenía dinero, no tenía experiencia, no tenía conexiones. En términos realistas, no tenía nada que Edison pudiera querer. Pero tenía algo que no aparece en el currículum: la absoluta negativa a aceptar sus limitaciones actuales como su destino permanente. Edison no contrató a Barnes inmediatamente. No había vacante, no había presupuesto, no había sentido práctico. Pero Barnes continuó apareciendo en la oficina, día tras día, mes tras mes. Estaba operando desde una mentalidad que la mayoría de los hombres no entiende. Las limitaciones actuales son solo el punto de partida, no el punto de llegada. Henry Ford quería construir un motor V8 en una sola pieza. Todos los ingenieros le dijeron que era imposible. Las limitaciones de la metalurgia de la época, los costos, la complejidad, todo apuntaba a la imposibilidad. Ford escuchó todas las explicaciones técnicas y respondió: «Sigan intentando». Les llevó 2 años, pero lo lograron. La diferencia entre los hombres que transforman sus vidas entre los 30 y 40 años y aquellos que aceptan la mediocridad no está en las circunstancias iniciales. Está en la capacidad de separar la situación actual del potencial futuro. Está en entender que donde estás no es quien eres. Tienes limitaciones reales. Todo hombre las tiene. Pero también tienes una capacidad infinita de expandir, adaptar, superar y trascender esas limitaciones. La pregunta no es ¿qué no puedo hacer? La pregunta es ¿cómo puedo hacer lo que parece imposible? Cada vez que dices no puedo, sin intentarlo primero, estás firmando un contrato de cadena perpetua con la mediocridad. Cada vez que aceptas una limitación sin cuestionarla, estás renunciando a descubrir de lo que realmente eres capaz. Tus limitaciones actuales son solo información sobre dónde necesitas crecer, no veredictos sobre dónde vas a terminar. Porque del otro lado de tus limitaciones está una versión de ti que aún no conoces. Pero el error más traicionero de todos está por llegar. Es un error tan común que el 90% de los hombres lo comete sin darse cuenta. Es un error que puede destruir décadas de progreso en cuestión de meses. Y la mayoría solo se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. Este es el error que destruye más sueños masculinos que todas las crisis económicas juntas. Es sutil, socialmente aceptado y absolutamente letal para tus ambiciones. Es la necesidad enfermiza de aprobación externa, disfrazada de networking, relaciones o trabajo en equipo. Cuando Rockefeller decidió consolidar la industria petrolera, enfrentó críticas feroces. Los periódicos lo atacaban, los políticos lo condenaban, los competidores lo odiaban. Podría haber intentado agradar a todos, suavizar sus estrategias, buscar consenso. En su lugar, mantuvo el enfoque en el resultado.
crear eficiencia en una industria caótica. La aprobación vino después del éxito, nunca antes. Carnegie enfrentó el mismo dilema cuando decidió invertir fuertemente en acero, mientras todos decían que el hierro era el futuro. Sus asesores lo cuestionaron, sus socios dudaron, los medios de comunicación se burlaron. Pero Carnegie había aprendido una lección fundamental. La aprobación no construye imperios, los resultados sí. Napoleon Hill observó que todos los hombres extraordinarios que estudió pasaron por fases de profunda impopularidad. Fueron incomprendidos, criticados, incluso rechazados por sus propios compañeros. Pero eligieron ser respetados por la historia, en lugar de ser amados por el presente. Tienes que entender una verdad dolorosa. La aprobación y la innovación son fuerzas opuestas. Cuando intentas agradar a todos, no impresionas a nadie. Cuando buscas consenso, encuentras mediocridad. Cuando necesitas validación externa para actuar, ya has perdido el control de tu propia vida. La diferencia entre hombres que lideran y hombres que siguen es simple. Los líderes crean aprobación a través de los resultados. Los seguidores buscan resultados a través de la aprobación. Es exactamente lo contrario. Tus 30 y 40 años son para construir reputación, no popularidad. Son para ganar respeto, no aplausos. Son para crear valor, no para buscar validación. Porque al final de cuentas, el mundo no se acuerda de los hombres que fueron aprobados. Se acuerda de los hombres que fueron necesarios. La pregunta que tienes que hacerte no es ¿qué pensarán de mí? La pregunta es ¿qué pasará si no hago esto? Porque del otro lado del coraje de ser impopular está la libertad de ser imparable. Pero llegamos al error final, el más devastador de todos, el error que no solo destruye tus 30 y 40 años, sino que compromete el resto de tu vida. Es un error tan fundamental que afecta todo lo que haces, todo lo que piensas, todo en lo que te conviertes. E irónicamente, es el más fácil de corregir si sabes cómo. Este es el error madre, el error que genera todos los demás. Es vivir sin un propósito definido que queme en tu alma como una llama inextinguible. Napoleon Hill descubrió que la diferencia entre los hombres que transforman el mundo y los hombres que solo ocupan espacio no está en el talento, la educación o las oportunidades. Está en la presencia o ausencia de un propósito definido. Edison tenía un propósito claro: iluminar el mundo. Cada invento, cada experimento, cada fracaso era un paso hacia esa visión. Cuando enfrentaba obstáculos, su propósito lo mantenía en pie. Cuando otros dudaban, su propósito lo mantenía enfocado. Cuando el mundo decía imposible, su propósito respondía inevitable. Ford quería democratizar el transporte. Carnegie quería construir la infraestructura de América. Rockefeller quería organizar el caos energético del país. Cada uno tenía un propósito que era más grande que ellos mismos, más importante que sus limitaciones, más poderoso que sus miedos. Los hombres sin un propósito definido deambulan por la vida como barcos sin brújula. Trabajan porque necesitan, no porque quieren. Hacen lo mínimo necesario, no lo máximo posible. Reaccionan a las circunstancias en lugar de crearlas. Sobreviven en lugar de prosperar. Pero los hombres con un propósito definido se transforman en fuerzas de la naturaleza. Se despiertan con energía porque tienen algo por lo que vivir. Enfrentan obstáculos porque tienen algo por lo que luchar. Persisten cuando otros se rinden, porque tienen algo por lo que morir. Tu propósito no tiene que ser salvar el mundo, pero tiene que ser salvarte de la mediocridad. Tiene que ser lo suficientemente grande como para sacarte de la cama en los días difíciles. Tiene que ser lo suficientemente claro como para guiar tus decisiones. Tiene que ser lo suficientemente ardiente como para consumir tus excusas. Sin un propósito definido, todos los demás errores se vuelven inevitables. Analizas infinitamente porque no sabes a dónde ir. Te conformas porque no tienes razón para crecer. Te dispersas porque no tienes un objetivo central. Contaminas tu mente porque no tienes una visión que proteger. Aceptas limitaciones porque no tienes un sueño que trascender. Buscas aprobación porque no tienes una misión que cumplir.
La pregunta más importante de tu vida no es ¿qué puedo hacer? La pregunta es ¿para qué existo? Porque cuando encuentras tu respuesta, todos los demás problemas se convierten en solo obstáculos temporales en un camino inevitable. Antes de llegar al momento de la decisión, tienes que entender algo que Napoleon Hill descubrió, pero que pocos hombres realmente comprenden. Existe una diferencia fundamental entre conocer estos 7 errores y aplicar el sistema que los transforma en trampolines para el éxito. Los hombres más poderosos de la historia no solo evitaron estos errores, los transformaron en ventajas competitivas. Cuando Carnegie estaba construyendo su imperio del acero, no simplemente evitó la parálisis del análisis. Creó un sistema donde la acción rápida se volvía una ventaja estratégica. Mientras los competidores analizaban, él implementaba. Mientras otros planeaban, él dominaba el mercado. Transformó la velocidad de decisión en un arma de guerra comercial. Edison no solo evitó la zona de confort, sistematizó la incomodidad. Creó laboratorios donde el fracaso era esperado, celebrado, diseccionado y transformado en conocimiento. Institucionalizó la innovación, transformando el error en combustible para los descubrimientos. Para él, estar cómodo era una señal de que no estaba inventando lo suficientemente rápido. Ford no solo evitó la multitarea, revolucionó el concepto del enfoque a través de la línea de montaje. Una persona, una función, repetida hasta la perfección. Demostró que la especialización extrema no solo evita la dispersión, crea una eficiencia imposible de replicar por generalistas. Rockefeller no solo filtró la información mental, creó una máquina de procesamiento de inteligencia. Tenía personas específicas para recopilar datos específicos sobre mercados específicos. Él no consumía información, consumía inteligencia procesada y lista para la decisión. Su mente era alimentada solo con combustible premium porque tenía sistemas que garantizaban eso. Aquí está lo que la mayoría de los hombres no entiende. El conocimiento sin un sistema es solo entretenimiento intelectual. Puedes saber todos los principios de Napoleon Hill, pero si no tienes un método para aplicarlos consistentemente, seguirán siendo solo conceptos bonitos en tu mente. Barnes no solo tenía la determinación de trabajar con Edison, tenía un sistema, aparecer todos los días, incluso sin salario, sin puesto oficial, sin garantías. Sistematizó la persistencia, transformó la terquedad en estrategia. Y cuando Edison finalmente lo contrató, Barnes no se detuvo ahí. Sistematizó el aprendizaje, absorbiendo cada detalle del proceso de innovación. Charles Schwab no solo evitaba la información negativa por la mañana, tenía rituales específicos. Se despertaba a las 5 de la mañana, meditaba durante 30 minutos sobre sus objetivos, leía solo textos que expandían su visión, y solo después de las 10 de la mañana interactuaba con el mundo externo. Sistematizó la programación mental. La diferencia entre los hombres que aplican estos principios una vez y los hombres que los viven todos los días está en los sistemas. Los sistemas son más poderosos que la motivación, porque funcionan incluso cuando no estás motivado. Los sistemas son más confiables que la disciplina porque funcionan incluso cuando tu disciplina falla. Los sistemas transforman el esfuerzo consciente en un hábito inconsciente. Tienes que crear tus propios sistemas. Un sistema para evitar la parálisis del análisis. Plazos estrictos para las decisiones. Un sistema para salir de la zona de confort. Una cosa nueva por semana. Un sistema para mantener el enfoque. Una meta por trimestre. Un sistema para proteger tu mente. Una dieta informacional estricta. Un sistema para expandir las limitaciones. Un desafío imposible por mes. Un sistema para enfocarte en los resultados. Métricas semanales. Un sistema para vivir con propósito. Una revisión diaria de tu misión. Pero existe algo aún más profundo que tienes que entender. Napoleon Hill descubrió que los hombres entre los 30 y 40 años enfrentan una crisis psicológica única. Es la crisis de la relevancia. Ya no eres lo suficientemente joven para ser perdonado por los errores, pero tampoco eres lo suficientemente viejo para ser respetado por la experiencia. Estás en el medio, y el medio es donde la mayoría de los hombres se pierde.
Esta crisis se manifiesta de formas sutiles. Empiezas a cuestionarte si aún tienes tiempo para grandes logros. Miras a hombres más jóvenes y sientes que quizás ya perdiste el momento. Miras a hombres mayores y te preguntas si lograrás llegar a donde ellos llegaron. Estás atrapado entre el arrepentimiento del pasado y la ansiedad del futuro. Carnegie enfrentó exactamente esta crisis a los 33 años. Estaba construyendo riqueza, pero se cuestionaba si estaba construyendo algo significativo. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida: dedicar la primera mitad de la vida a acumular riqueza y la segunda mitad a distribuirla. Esta decisión lo liberó de la crisis de la relevancia porque le dio propósito tanto a su presente como a su futuro. Edison enfrentó la misma crisis cuando se dio cuenta de que se estaba volviendo famoso por inventos individuales, pero no estaba creando un sistema para inventar continuamente. A los 29 años, tomó una decisión radical. Creó el primer laboratorio de investigación industrial del mundo. Ya no estaba inventando productos, estaba inventando el proceso de inventar. La crisis de la relevancia solo tiene una solución. Tienes que dejar de competir con quien fuiste y empezar a competir con quien puedes convertirte. Tienes que dejar de medir tu progreso comparándote con otros y empezar a medir comparándote con tu potencial. Tienes que entender que tus 30 y 40 años no son el final de tu juventud, son el inicio de tu maestría. Existe otro secreto que Napoleon Hill descubrió, pero que rara vez se discute: el concepto del momento psicológico. No se trata del momento del mercado o de las oportunidades externas. Se trata del momento interno en el que estás listo para una transformación real, y ese momento tiene características específicas. Primero, sientes una insatisfacción creciente con quien eres actualmente. No es depresión, es impaciencia evolutiva. Te miras en el espejo y ves potencial desperdiciado. Miras tu vida y ves mediocridad donde podría haber grandeza. Esta insatisfacción no es un problema, es combustible. Segundo, dejas de buscar permiso externo para cambiar. Dejas de esperar el momento perfecto, las condiciones ideales, la aprobación de los demás. Entiendes que el permiso es algo que te das a ti mismo, no algo que esperas recibir de los demás. Tercero, desarrollas urgencia sin desesperación. Sientes que necesitas actuar rápidamente, pero de forma inteligente. No es prisa ciega, es velocidad consciente. Entiendes que el tiempo es tu recurso más escaso y no puede ser desperdiciado en actividades que no agregan valor a tu transformación. Ford estaba en el momento psicológico cuando dejó su empleo en la Edison Company para perseguir su visión de transporte masivo. Rockefeller estaba en el momento cuando decidió consolidar toda la industria petrolera. Carnegie estaba en el momento cuando vendió todas sus otras empresas para enfocarse solo en el acero. Si estás sintiendo esta combinación de insatisfacción, autonomía y urgencia, estás en tu momento psicológico. Este momento no dura para siempre. Tiene una ventana, y cuando esa ventana se cierra, puede tardar años en abrirse de nuevo. Ahora tienes que entender cómo estos 7 principios trabajan juntos. No son estrategias aisladas, son componentes de un sistema integrado de transformación, como elementos químicos que, cuando se combinan en la proporción correcta, crean una reacción explosiva. Cuando dejas de analizar infinitamente y empiezas a actuar, error 1. Automáticamente sales de la zona de confort. Error 2. Cuando sales de la zona de confort, naturalmente necesitas enfocar tu energía. Error 3. Porque no tienes recursos para desperdiciar. Cuando enfocas tu energía, necesitas proteger tu mente. Error 4. Porque necesitas claridad mental para mantener la dirección. Cuando proteges tu mente, automáticamente expandes tus limitaciones. Error 5. Porque dejas de alimentar pensamientos limitantes. Cuando expandes las limitaciones, dejas de buscar aprobación. Error 6. Porque estás operando más allá de lo que los demás consideran posible. Y cuando dejas de buscar aprobación, encuentras tu propósito. Error 7. Porque finalmente eres libre para ser quien realmente eres. Es una cascada, una reacción en cadena.
Un sistema donde cada principio potencia a los demás. Por eso Napoleon Hill insistía en que el éxito no es un accidente, es el resultado de aplicar los principios correctos de forma sistemática. Existe una prueba final que determina si realmente entendiste estos principios o si solo los memorizaste. Es la prueba del sacrificio consciente. Los hombres maduros entienden que cada elección tiene un precio y están dispuestos a pagar ese precio conscientemente. Elegir la acción en lugar del análisis significa sacrificar la ilusión del control total. Elegir el crecimiento en lugar del confort significa sacrificar la falsa sensación de seguridad. Elegir el enfoque en lugar de la dispersión significa sacrificar la ilusión de que puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Elegir la calidad mental en lugar del entretenimiento mental significa sacrificar placeres inmediatos por resultados duraderos. Elegir la expansión en lugar de la limitación significa sacrificar excusas familiares por responsabilidades incómodas. Elegir los resultados en lugar de la aprobación significa sacrificar popularidad por respeto. Elegir el propósito en lugar de la deriva significa sacrificar la facilidad por el significado. La pregunta no es si quieres los beneficios de estos principios. Todo hombre los quiere. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio que exigen. Porque ese precio no es opcional. Es el costo de entrada al club de los hombres extraordinarios. Hemos llegado al momento de la verdad. Acabas de descubrir los 7 errores fatales que separan a los hombres extraordinarios de los hombres ordinarios. Pero más que eso, descubriste la ciencia detrás de la transformación, la psicología del cambio y el sistema que transforma el conocimiento en poder. Tienes 2 opciones ahora: usar este conocimiento o ignorarlo. Aplicar estas verdades o fingir que no las escuchaste. Decidir ser diferente o seguir siendo igual. Napoleon Hill pasó 25 años descubriendo estos principios. Andrew Carnegie tardó una vida entera en dominarlos. Edison falló 1000 veces antes de acertarlos. Acabas de recibir en 35 minutos lo que tardó décadas en ser descubierto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Tus 30 y 40 años son tus años de poder. Son los años en los que tienes suficiente energía para construir y suficiente experiencia para construir bien. Son los años en los que puedes corregir los errores del pasado y construir el futuro de tus sueños, pero solo si dejas de cometer los errores que te mantienen atrapado. Todo hombre que transformó el mundo comenzó con una decisión: la decisión de dejar de aceptar menos de lo que merecía. La decisión de dejar de hacer lo que siempre hizo y empezar a hacer lo que siempre soñó. La decisión de dejar de ser quien siempre fue y empezar a convertirse en quien siempre quiso ser. Esta decisión no puede ser pospuesta, no puede ser delegada, no puede ser evitada, porque cada día que pospones tu decisión de cambiar es un día que decides permanecer igual. Y permanecer igual en una época de cambio acelerado es decidir quedarse atrás. No necesitas más información, necesitas más determinación. No necesitas más oportunidades, necesitas más coraje para aprovechar las que ya tienes. No necesitas más tiempo, necesitas más intensidad en el tiempo que tienes. El hombre en el que puedes convertirte está esperando del otro lado de tu decisión. Está esperando que dejes de analizar y empieces a actuar. Está esperando que dejes la zona de confort y entres en la zona de crecimiento. Está esperando que te enfoques en una cosa en lugar de dispersarte en 1000. Está esperando que alimentes tu mente con combustible premium en lugar de basura mental. Está esperando que expandas tus limitaciones en lugar de aceptarlas. Está esperando que busques resultados en lugar de aprobación. Está esperando que encuentres tu propósito y lo transformes en una obsesión sagrada. Pero principalmente, está esperando que decidas. Porque del otro lado de la decisión está el hombre que siempre supiste que podrías ser. Del otro lado de la decisión están los 30 y 40 años que siempre soñaste con tener. Del otro lado de la decisión está la vida que siempre quisiste vivir. Napoleon Hill dijo: lo que la mente humana puede concebir y creer, puede lograr. Acabas de concebir una nueva versión de ti mismo. Ahora tienes que creer que puedes lograrla. Y creer
se manifiesta en una única acción: decidir. Decide ahora, decide hoy, decide en este momento, porque tus 30 y 40 años no van a esperar a que estés listo. Te van a recompensar por estar decidido. El único límite de tu mente es el que aceptas. El único límite de tus sueños es el que impones. El único límite de tu vida es el que permites. No viniste hasta aquí para ser común. No sobreviviste a todo lo que sobreviviste para conformarte con la mediocridad. No tienes los conocimientos que tienes para desperdiciar el potencial que tienes. Tus próximos 10 años comienzan ahora. Tus próximos 10 años comienzan con tu próxima decisión. Tus próximos 10 años comienzan cuando dejas de ver tu vida y empiezas a vivirla. La pregunta no es si eres capaz. La pregunta es si vas a elegir ser capaz. La pregunta no es si mereces. La pregunta es si vas a luchar por lo que mereces. La pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es si vas a decidir cambiar. Y esa decisión, amigo mío, solo tú puedes tomarla. Pero cuando la tomes, descubrirás que el mundo entero conspira a favor de un hombre decidido. Descubrirás que las oportunidades aparecen para los hombres que están preparados. Descubrirás que la vida recompensa la acción, no la intención. Así que decide ser diferente, decide ser mejor, decide ser el hombre que sabes que puedes ser. Porque del otro lado de la decisión te está esperando la vida que siempre supiste que merecías. Si este video te conmovió, si sientes que ha llegado tu momento de dejar de aceptar menos de lo que mereces, deja un comentario con solo 2 palabras: estoy decidido. No necesitas explicarlo. No necesitas justificarlo. Solo declara tu decisión al universo. Y si quieres seguir recibiendo las lecciones que pueden transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque los hombres decididos merecen contenido decidido. Tu transformación comienza ahora. Tus mejores años comienzan hoy. Tu nueva vida comienza con tu próxima decisión. Decide ser imparable. El mundo está esperando.